enseñando. Dice la palabra de Dios: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos entregó a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Oremos. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bendita palabra, porque tú siempre hablas a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar, hermano, ocupe su lugar. Aleluya. Discípulos que impactan, diga discípulos que impactan. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Jesús? La palabra de Dios nos muestra al apóstol Pedro y al apóstol Juan siendo llevados a un juicio, hermano. En el capítulo 3 usted va a ver que Pedro y Juan se dirigían a la oración y estaba alguien ahí malo de sus pies, tirado a las puertas del templo, pidiendo limosna, pidiendo ayuda a los que venían a orar. Entonces ahí se va a encontrar usted que llega Pedro y lo ve ahí postrado en una puerta. Está malo, está postrado en una puerta, y llega el apóstol Pedro y se le queda viendo fijamente, y el que está postrado se le queda viendo esperando a ver qué me va a dar, porque está pidiendo limosna. Está mal de sus pies, está mal. Y llega Pedro y lo ve fijamente, y le dice: Pedro, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Le estiró la mano y le dijo: levántate. Y aquel, al tomarle la mano y al levantarle sus pies, fue restaurado. Sus piernas fueron restauradas, y hubo un milagro asombroso ahí en ese instante, que toda la gente se quedó sorprendida, y Pedro aprovechó y empezó a predicar, y como 5,000 se convirtieron ese día. 5,000 personas creyeron la palabra, creyeron el evangelio, vieron el milagro que acababa de pasar ahí, se sanaron los pies de esta persona, podía caminar. ¿Y qué sucede? Los sacerdotes, escribas, saduceos, los líderes religiosos, ahí van a apresar a Pedro y a Juan. Ahí van a apresarlos. Es lo que le pasa a muchos misioneros en estos tiempos. Por predicar el evangelio son presos. Por predicar el evangelio los golpean. Por predicar el evangelio ponen en riesgo sus vidas. Muchos misioneros que están alrededor del mundo, ¿sí? Ellos, por predicar a Jesucristo, los apresan y los llevan a la cárcel. Y dice la palabra que ya era muy noche. Pero ellos, el apóstol Juan y el apóstol Pedro, predicaban a Jesucristo, y grandes señales sucedían. En este pasaje del capítulo que leímos, cerca de 5,000 se convirtieron. Los sacerdotes de grandes influencias, los líderes de gran influencia con los guardias fueron, los arrestaron por predicar a Jesús. Y era tarde, los encerraron, y el otro día los pasan a juicio. Se reunieron los sacerdotes, las familias cercanas de la gente, los líderes, los escribas, y dice la palabra que estaban resentidos. Más adelante hablo de eso, porque el pueblo estaba siguiendo a Juan y a Pedro. El pueblo estaba siguiéndolo
porque el pueblo les seguía a ellos, miraban las maravillas de Dios a través de ellos. Dice Hechos 4:2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Había un mensaje nuevo, había nuevos maestros ahí, eran discípulos de Jesús y estaban enseñando al pueblo, y el pueblo venía a oírlos. Unos maestros diferentes, predicando una palabra sorprendente. Y los líderes religiosos no les gustaba eso, que la gente empezaba a seguir a estos líderes. Había resentimiento en estas personas. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:7. Poniéndoles el medio, le preguntaron a Juan y a Pedro: ¿con qué potestad o en qué nombre hacéis esto ustedes? Ahora Pedro y Juan estaban en juicio, ya no podían detener la predicación de Jesucristo nadie, aunque ellos estuvieran encerrados en juicio. El evangelio se estaba expandiendo. Ya no podían detener la noticia de que Jesús había resucitado y que en él hay resurrección. El mensaje del evangelio proseguía adelante, y ahora los discípulos estaban delante de estas personas, pero estas personas estaban notando algo en ellos, en Juan y Pedro. Estas personas que estaban juzgando, que los encerraron, que los mandaron traer, estaban notando algo distinto en Juan y Pedro, porque ellos los conocían antes. Y el día de hoy les voy a hablar de que vinieron estas personas acusando a los apóstoles, y que la gente les está observando algo a ellos, y que también la gente debe observar algo en usted, algo en nosotros. ¿Qué es lo que miraron estas personas de los seguidores de Jesús? En primer lugar, ellos miraron que eran del vulgo, pero se estaban maravillando en ese momento. Dice Hechos 13, estamos ahí en el capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, dice. Estaban acusados, estaban presos, estaban siendo juzgados, y ellos estaban hablando correctamente, con denuedo. Es hablar con intrepidez, con rapidez, con valentía, hablar correctamente. Denuedo, otra vez. Intrepidez, rapidez, valentía, correctamente. ¿Cuántos reaccionan ante una acusación mal, hermano, de ustedes? Que alguien los acuse de algo y usted rápido reacciona, explosivo, algo. ¿Cuántos? Con ira, con contienda. Ellos estaban siendo juzgados y estaban hablando correctamente a cada acusación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en ellos. La obra del Espíritu Santo en el creyente, hermano, es una obra santificadora. Ahí va el proceso y lo va santificando cada vez más. Es una obra de restauración. Una obra que va cambiando todo su ser, hermano, desde que inicia en Cristo. Y eso debe notarse en usted. Y se cumple la misma palabra del Señor Jesús que Él dijo en Mateo 10:16. Él les dijo a sus discípulos: cuando sean enviados, van a ser enviados como ovejas en medio de lobos, dijo. Y serían entregados a concilios. Ahorita estaba Juan y Pedro en un concilio, entregados. Y van a ser azotados, y delante de gobernadores van a ser juzgados. Ya el Señor Jesús diciéndoles lo que iba a pasar. Pero el Señor Jesús les dice algo bien hermoso: pero no se preocupen cuando estén delante de ellos, ¿qué van a decir? Porque el Espíritu Santo es el que va a hablar por ustedes. Y se estaba cumpliendo ahí, en ese instante, delante del concilio. Estaban acusándolos y ellos hablaban con denuedo, porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Se estaba cumpliendo, hermano, en ellos. Dice Mateo 10:19 y 20: mas cuando se entreguen, no os preocupéis por qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que van a hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Y dice la palabra de Dios ahí en Hechos 4:8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Él empezó a hablar correctamente, con denuedo. Nos trajeron aquí por un hombre que sanó. Ellos le preguntaron: ¿en nombre de quién haces esto y por qué lo haces? Le preguntaron, ¿verdad? Nos trajeron aquí por un hombre que fue sano. Sepan pues que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificaste, este hombre es sano.
y que Jesucristo resucitó de los muertos y Él es la piedra que ustedes desecharon. Ven a Pedro hablando con esa autoridad. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podrán ser salvos. Solo hay salvación en Jesucristo, en nadie más. Ninguna imagen te va a salvar. Ninguna imagen va a salvar a alguien allá afuera. Están muertas, cosas que no ven, que no palpan, no andan, no huelen, no escuchan. Son cosas muertas. Y semejante a esas cosas muertas es aquel que las hace y que pone su fe en esas cosas. Solo en Jesucristo hay salvación. Solo Jesucristo responde, solo Él sana. Además no es nada, es algo muerto. Y quien adora ese tipo de cosas también está muerto. Porque así dice la palabra. Pedro hablando con poder, Pedro hablando lleno del Espíritu Santo, Pedro hablando con denuedo, y todos se maravillaban de la manera que hablaban los apóstoles. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice que ellos conocían a Pedro y a Juan como personas del vulgo? Ellos se maravillaban y decían, ¿estos cómo pueden hablar así? Si nosotros sabemos que son personas del vulgo, sin letras, del montón de allá afuera, de los que andan allá afuera. Hombre sin letras significa que los discípulos no habían recibido ninguna instrucción formal en alguna escuela rabínica, en alguna escuela bíblica, del vulgo que elude a gente común, sin letras, sin profesión. O sea, estos hombres son así, y mira cómo hablan. Cuando el Espíritu Santo, hermano, está en su vida, modela todo su ser, hasta su carácter, va modelando. Cambia manera de ser, su comportamiento, tu lenguaje cambia. Ahora este Pedro ya no era el mismo que negó a Jesús una vez. El mismo enojón que un día le cortó la oreja a un guardia, ya no era el mismo. Aquel Pedro que un día salió huyendo junto a todos los discípulos y dejaron a Jesús solo, ya no era el mismo Pedro. Ahora estaba el Espíritu Santo en él, y lleno del Espíritu Santo no tenía miedo. Si lo apedreaban, lo metían a la cárcel, lo que pasaba, pero él predicaba a Jesús. El Espíritu Santo. Y si le interrogaban, le decían, él hablaba con denuedo, con poder, con autoridad, de tal manera que se maravillaron. ¿Cómo este Pedro habla así, sin letras, sin estudio? Es del vulgo, es algo cualquiera de afuera. ¿Cómo? Se maravillaban estos líderes de él. Se sorprendían, se maravillaban, o sea, se quedaron sorprendidos. Hermano, usted debe ser diferente. Usted ya debe tener un cambio en su vida, y la gente de allá afuera debe sorprenderse y decir, ¿a poco este es la hermana? ¿A poco ya es? ¿Sí? ¿A poco este es? ¿Sí? Deben sorprenderse. Pero si yo me acuerdo que era re grosero y peleonera, yo me acuerdo que no podía decirle una cosa porque córrele. ¿A poco ya? Algo, el Espíritu Santo obrando la vida de la gente. Y se puede sorprender la gente afuera, se quedan maravillados. ¡Wow! ¡Qué cambio! Cuando le escuchen hasta hablar, oye, habla diferente. Pero si sigue hablando igual que antes de venir a Cristo, algo pasa ahí. Y debe analizarse. El Espíritu Santo, hermano, es la persona principal dentro del servicio del creyente, dentro del que sirve a Dios. ¿Sabe, hermano? La gente a veces tiene un concepto, hermano, sobre, ven a Pedro y a Juan, del vulgo, normales, sin letras, sin una preparación de escuela rabínica. Era el Espíritu Santo, hermano. La gente a veces piensa y tiene el concepto, hermano, de que el que estudia ya sale graduado y certificado como pastor, y no es así. Ninguna de mis credenciales que tengo, ni ninguno de mis títulos de teología dice pastor, ninguno. Eso es algo que solo da Dios. Y que tiene un llamado de Dios, ¿sí? Y en el camino Dios va preparando, y uno estudia para servir mejor, pero eso solo lo da Dios. Ninguno de licenciado en teología dice, pero no dice pastor, ningún documento que yo tengo dice así. Eso es algo que Dios da, entrega, Dios lo va dando, Dios va dando, Dios va dando. El pastorado lo da Dios, y Dios es el que llama, y uno va sirviendo mejor, pero lo principal que debe tener la persona es el Espíritu Santo. Amén. Ese es el que va a obrar asombrosamente, el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo Dios lo va mostrando en tu llamado. En tu llamado. Y yo me acuerdo cuando estuvimos en la brigada social,
en la brigada, en la hora de la administración, que estaban todos ahí orando, y que voy y me acerco para aquel lado, y me acerco a uno y empiezo a orar por él, y de repente ¡pum!, se va al suelo, y en el suelo estaba como temblando, y ya después se levanta y ya se terminó todo. Voy y lo saludo y dice: se me quitó lo que traía en el pie. Traía su bastón, traía un dolor en el pie, no podía ni caminar, se me quitó. ¿A qué horas yo le hablé de teología? ¿A qué horas yo le dije, mira lo que dice la teología, la definición? Nada. Es el Espíritu Santo lo principal en la vida del creyente, hermano. Él es el que obra en la gente, Él es el que muestra de tu llamado. Y cuando volteo para allá, veo a la pastora, a él y ella que está orando por una hermana, y empieza a hablar en lenguas. Mi esposo le pone la mano y empieza a liberarse, a vomitar. La persona, a vomitar, a liberarse. Eso es el poder de Dios mostrándose en las obras de la persona. El poder de Dios. Sí, es lo principal del Espíritu Santo. Mi esposa estudió un año en el Instituto Aranburé, por cierto, un año ahí. Aparte de sus estudios de psicología, aparte de lo que es materias de enfermería. Sí, porque luego dicen: no tiene preparación. Si la conocieran, todo lo que hablamos de cómo le sale la palabra, y yo me quedo sorprendido y yo pensaba que yo era el que me salían las cosas así, porque a veces está el concepto de no, si no estudió, pues no, pues si no le va a tener que decir pastora, porque Dios ya se lo dio. Amén. Se lo entregó. El Espíritu Santo es el que muestra ese llamado a la gente. Y yo me acuerdo ese día, y la señora empezó a vomitar ahí, mi esposa hablando lenguas, y yo volteo, y la hermana María se le queda sorprendida viendo a mi esposa. ¿Se recuerdan a la hermana María? Un día la vamos a invitar. Un día la vamos a invitar a la hermana María. Es el Espíritu Santo, hermano, que obra en el creyente. Cuando oramos por ustedes, ¿a qué horas yo les digo? Dice la teología y la definición del no sé. Es el Espíritu Santo. Amén. Lo importante. Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo, y estos se maravillaban. ¿A qué horas estudiaron esto? ¿A qué horas se prepararon? Es el Espíritu Santo, hermano. Es la gente. Estos líderes, hermanos, religiosos estaban resentidos porque Dios estaba usando a gente que ellos consideraban del vulgo, a gente que menospreciaban. Estos líderes religiosos se habían preparado, eran de marcar autoridad y todo, y llegaban estos con poder de Dios y hablando tremendo, y se resintieron, sucedían señales, sanidades, todo obra de poder del Espíritu Santo, obrando los discípulos, personas llenas del Espíritu Santo, algo que no tenían los líderes de ese tiempo, que los estaban juzgando ahí, hermano. Había en ellos un resentimiento de que enseñaran al pueblo y con autoridad y señales. Hermano, el resentimiento hace mucho daño a la gente. Se llena de amargura, se llena de envidia, se llena de celos, se llena de corajes por tener resentimientos ahí. Hay un resentimiento ahí y empieza a crecer y se empieza a llenar de todo lo demás: envidias, corajes, celos. Y en estas fechas navideñas, luego usted va a conocer o conoce a alguien o tal, no digo nadie de su casa, tal vez conozca a alguien del vecino, el primo, del abuelo, alguien así, que está de resentido y dice: yo no voy a ir a la comida porque va a estar esta persona y yo no voy. Eso es resentimiento. No saben perdonar. Hoy nos vamos a reunir en la casa. No, yo no voy. ¿Por qué? Porque va a ir fulana y ella me hizo hace tiempo atrás, no sé. No voy. Resentimientos. Y se ven estas fechas de Navidad. No, yo no voy a estar ahí. No, ¿para qué? Y pasan los años resentidos, y ¿saben qué está provocando? Amarguras. Por algo que pasó tiempo atrás. Una vez conocí una persona que me dijo: prefiero irme al infierno que perdonar a esta persona. Así me dijo. El resentimiento en el corazón de la gente. Y solo teniendo amargura a sí mismo. Alguien con el Espíritu Santo no da cabida al resentimiento. Si alguien te dañó, perdona, queda atrás, y tú prosigues adelante en el camino de Dios, y Dios sigue usando tu vida. Mientras el que está resentido se va quedando atrás, sin crecer, y no avanza hasta que no pida perdón. El resentimiento hace mucho daño. Esta gente estaba resentida con los apóstoles porque la gente los seguía, y Dios estaba haciendo
haciendo señales y maravillas a través de ellos, y estos que se prepararon y eran líderes y se resintieron. Pero Dios usa a quien Él quiere. A quien Él quiere. Alguien de allá afuera, a quien Él quiere, lo usa el Señor. A veces no es ni el más preparadote, alguien sencillo de allá afuera que por nosotros podríamos, este es del bulbo que hace aquí, mira cómo lo usa Dios. Gloria a Dios, que lo está usando el Señor. Yo me acuerdo cuando mi mamá nada más estudió hasta tercer año de primaria, ya no pudo estudiar. Hasta tercer año de primaria estudió y tenía una letra de molde bien bonita. Ya nadie escribe de molde, de esa pegada. Es raro ya ver a alguien que escriba de él. Ella escribía puro así, puro, y bien bonito escribía. Pero a ella le gustaba leer la Biblia y la leía mucho más que mucha gente preparada. Un día la tomó el Espíritu Santo y no podía parar de decir santo, 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 santo. La tomó el Espíritu Santo y estaba santo, 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 santo. Los ojos cerrados, no podía parar de decir santo, santo. Tuvo un encuentro con Dios, vino el Espíritu Santo con poder a ella, algo que muchos anhelan. Toma Espíritu Santo, ven a mí Espíritu Santo, toma, y no sucede nada. Ella, con tercer año de primaria, el Espíritu Santo la toma. Ella al final de sus últimos tiempos, hermano, se expresaba con denuedo de la palabra de Dios, porque yo, pues tremendo, hermano, jovencito, le hacía preguntas difíciles, pero pues si Dios, hermano, ¿por qué mandó destruir acá? Pero pues si así, preguntas de así. Pero ella con denuedo hablaba, y pobrecita en lo que podía me contestaba, pero había algo distinto cuando hablaba de la palabra, se notaba el Espíritu Santo en ella. Gloria a Dios. El Espíritu Santo se notaba en ella. Todos los líderes, hermanos, de ese tiempo eran personas respetables, sacerdotes, fariseos, saduceos, príncipes del pueblo, gente preparada, pero estaban delante de dos personas que tenían algo especial y se maravillaban de verlos cómo hablaban y se expresaban. Eso pasa cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo, hermano. Hablas también, hermano, que la gente se maravilla. Por eso hay que tener cuidado cuando se habla de alguien que trae el Espíritu Santo, porque estás hablando también de algo que trae adentro, es el Espíritu Santo. Y dice, hermano, yo me acuerdo de Moisés, hermano, en la Biblia usted va a encontrar que él fue el llamado siervo de Dios siempre. Moisés, siervo de Dios, Moisés, siervo de siempre, así la Biblia lo llama. Hay otros, el profeta Elías, el profeta, el rey David, pero Moisés siempre es el siervo de Dios. Y yo me acuerdo, hermano, que un día él se casó con una morenaza, una mujer cuchita, es en la Biblia la llama cuchita, es una etíope, así morenaza, 100%, así negrita. Moisés se casó con ella, se enamoró de esta morenaza, dijo, de aquí soy, se casó. ¿Y qué pasó? A María no le gustó. María era la hermana de Moisés, y era líder del pueblo, era profeta, era líder del pueblo. No le gustó y empezó a murmurar junto a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, sacerdote, dos líderes, murmurando y hablando. Y en eso que Dios les habla, vengan para acá. María, Aarón y Moisés, vengan. Y ahí van al tabernáculo y toda la gente afuera. Y ahí van al tabernáculo. Cuando llegan ahí, desciende la nube. La nube descendió, cubrió la nube de gloria. Me imagino que ellos se aventaron al piso porque la presencia de Dios, hermano, un miedito, y se aventaron al piso. Y les dijo María y Aarón, yo voy a hablar a través de profeta. Cuando el pueblo tenga profeta, lo voy a hacer a través de sueños, a través de profecía. Yo voy a hablar así. Pero a este Moisés, mi siervo, yo le hablo cara a cara. Y ¡pum! Se va la nube y cuando se va, toda cubierta de lepra, María. O sea, les está diciendo, sí, tú eres líder, María, tú eres líder. Aarón, si hablo a través de ti, si te uso a ti, pero aguas porque tengo algo especial con Moisés. Y Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. O sea que podían estar hablando de él, criticando de él, diciendo, murmurando de él, y él tranquilo, el más manso. Por eso Dios
Dios lo conocía perfectamente. Le dijo: ay, vengan para acá. Dios intervino. Dios intervino. Por eso, hermano, hay que tener cuidado con alguien que trae la presencia de Dios. Los líderes del concilio les conocían de una manera. Estos son del vulgo, son del pueblo, pero ahora traen algo distinto, algo diferente. Estos era el Espíritu Santo en la vida de ellos, era el Evangelio vivido en la vida de ellos, era el cambio que trae Jesucristo en sus vidas, de tal manera que se maravillaron. La pregunta es, hermano, ¿cómo lo ven usted allá afuera? ¿Cómo le siguen viendo usted allá afuera? ¿Se podrán maravillar de usted de tal manera que le digan: oye, eres distinto, eres distinta, eres diferente, hay algo distinto en ti, como que algo está cambiando en ti? Si les hacen ese tipo de cosas, hermano, de comentarios, pues felicidades, porque el Espíritu Santo está obrando en ustedes. Hasta el esposo les puede decir: oye, ya no eres así. El Espíritu Santo obra. ¿Qué es lo que mira la gente allá afuera? Es la pregunta de usted. Analícese usted. ¿Y qué es lo que miran las personas, hermano, los seguidores de Jesucristo? ¿Qué más miraron estos en ellos? ¿Qué más? En segundo lugar, ellos notaron que habían estado con Jesús. Dice Hechos 4:13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Y dice: y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta gente que los estaba juzgando, estos líderes, se maravillaban y decían: no, estos sí estuvieron con Jesús. Estos sí estuvieron con Jesús, de verdad, estos anduvieron con Él. O sea, el concilio percibía que su comportamiento, su manera de hablar los identificaba como su maestro, como Jesús. Los discípulos de Jesús hablaban de una manera distinta, su comportamiento era distinto, era diferente. Recuerda la palabra en Mateo capítulo 26 del 69 en adelante, cuando Pedro niega a Jesús. Andaban juzgando a Jesús, hermano, y los discípulos se habían dispersado y Pedro va siguiendo de lejos a Jesús. Ahí lo llevan los guardias y Pedro va de lejos siguiendo, lo meten ahí donde lo iban a juzgar y Pedro se queda ahí afuera y se acerca una fogata ahí. Pedro, ¿sí recuerdas esa historia? Mientras están juzgando a Jesús ahí adentro, Pedro está afuera y se acerca a la fogata para calentarse, pues había otras gentes ahí. Y empezaron a platicar y hablar, hermanos. Empezaron a... ¿hace frío? Hace frío. No, así no. Estaban platicando, diálogos entre ellos, de tal manera que estos notaron algo en Pedro, algo distinto en él, y le preguntaron: hey, ¿tú eres uno de ellos, de los seguidores de Jesús? ¿Se acuerdan de esa historia? Mateo 26:73 dice: poco después, acercándose los que ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Dijo, todos hablando de cierta manera y él era el único que hablaba distinto. Los discípulos de Jesús deben hablar distinto. Algunos dicen que era el acento galileo que tenía Pedro, pero nosotros sabemos que era su manera distinta de conversar, porque había estado con Jesús durante 3 años y medio. ¿A quién le gusta hablar con malhablados, hermanos? Hay gente que te acercas a platicar y 5 palabras una grosería, 5 palabras otra grosería, 5 palabras otra. ¿A quién le gusta hablar con ese tipo de gente? He conocido así personas, ¿verdad? Ya hasta los niños y adolescentes, no, hombre. Pero he conocido así esa gente, ¿verdad? 5 palabras y una grosería tiene que decir a fuerzas. ¿A quién le gusta estar hablando así? ¿O a quién le gusta estar platicando así y que te interrumpan luego? ¿A quién le gusta estar platicando con personas gritonas, quejosas, que solo hablan de sí mismas, egocéntricas? ¿A quién le gusta hablar de ese tipo de gente? En cambio, el que está con el Espíritu Santo tiene una manera distinta de hablar, de expresarse, de conversar, hermano. El cristiano debe hablar de una manera edificante siempre. ¿Sabe quién es así? Lo noto bien rápido. Usted lo va a conocer un día, la hermana Marce. Ella nos ve a través de internet. A ver si próximamente ya está en Tijuana, está terminando su proceso ya en Hidalgo. Ella cuando habla se expresa, palabras bien adecuadas, habla bien tranquilo, pura cosa edificante.
un día la va a conocer y ponga atención cómo habla cuando platique con ella. Y va a notar una manera rara de hablar. De paz, el Espíritu Santo, hermano, en esta persona. Hágate cuenta, sí, Pedro, en la fogata todos hablando, diciendo cosas y él expresándose de una manera distinta. Hey, tú eres seguidor de Jesús. Tu manera de hablar te descubre. Esa gente, hermano, los líderes religiosos reconocían cómo era un seguidor de Jesús. Reconocían que Pedro había estado con Jesús. En esa ocasión que descubren a Pedro, hermano, por la manera de hablar, estaban hablando todo el mundo en la fogata. ¿Por qué cree que Pedro se suelta diciendo maldiciones? Ahí, no, yo no soy uno de ellos. Ahí dijo Jesús 3 veces y empezó a decir maldiciones. O sea, estaba hablando como los que estaban ahí alrededor, para que dijeran, sí es cierto, maestro. En esa ocasión. Y Pedro se fue llorando amargamente, llorando por negar a Jesús, lo que había hecho. Pero él hablaba de esa manera distinta, de expresarse. Pedro, percibiendo, hermano, el comportamiento de ellos, los líderes dijeron, estos estuvieron con Jesús. Posiblemente los líderes dijeron, creímos que ya nos habíamos librado de él, pero aquí aparecen hombres como él, que hablan como él y hacen señales como él. Tenía un gran problema ya. Hay discípulos como Jesús por todos lados. No se pudieron deshacer de Jesús los líderes. ¿Qué testimonio, hermano, estaremos dando, hermano, allá afuera? Que los de allá afuera dijeran, hey, este, si es de Jesús, esta, si es de Jesús, estuvo con Jesús. El concilio sabía que Pedro y Juan, hermano, carecían de estudios y estaban sorprendidos de lo que Jesús había hecho en ellos. Una vida cambiada, hermano, convence a la gente del poder de Cristo. Su testimonio, hermano, va a ser más poderoso que la palabra que usted le vaya a dar a alguien para evangelizar. Su mismo testimonio de cambio van a decir, de verdad Cristo obra y hace cosas asombrosas. Uno de los más grandes testimonios, hermano, es la diferencia que usted tiene de su vida actual a la cual que tenía atrás. Desde que usted aceptó a Jesús, debió haber sucedido un cambio en usted. Hermano, esfuércese siempre, que nunca le salgan esos sapos de la boca. Dice la palabra de Dios que a Jesús lo maldecía. Y él dice Pedro, lo escribió el apóstol Pedro, al que lo maldecían, él nunca respondió con maldición. Vean a Jesús, toda la gente diciéndole cosas cuando iba con la cruz cargando, y cuando lo clavaban, lo crucificaban, diciéndole, gritándole cosas, y Jesús no respondió con ninguna maldición mientras le maldecía. Al contrario, Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Vean, así son los discípulos de Jesús. Responden de una manera distinta, diferente. Que nunca le salgan los sapos, hermano, cuando empieza a hablar como antes, cuando estaba sin Cristo. Que nunca, hermano, usted alguna vez ha estado entre una plática y están personas hablando en doble sentido, se incomoda uno. Y seguramente usted también se incomoda. Dos personas están ahí platicando, están hablando cosas de doble sentido, cosas sexuales, y se incomodan. Es el Espíritu Santo en usted. Que en usted siempre salgan palabras edificantes, siempre mostrando su fe. Un día va a hablar con la hermana Marx, va a ver cómo ella siempre está hablando de Dios y de su fe. Toda plática, empieza a hablar bien tranquila. Y para expresar palabras, wow, una educación así como que. Pregúntele luego, ¿hasta qué estudiaste tú? Un día la va a conocer, va a ver. Mateo 12:36 dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El Señor Jesús diciendo, de toda palabra que sale de su boca, ociosa, o sea, palabra mala, toda palabra contenciosa, toda palabra murmuradora, van a dar cuentas en el día del juicio. Cuando has estado con Jesús, hermano, hay un cambio en ti. Cuando has pasado tiempo en comunión con Jesús, se nota. Y la gente debe notar eso
distinto en usted de tal manera que digan: este ha estado con Jesús. Los líderes religiosos se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús. Cuando estás más y más cerca de Jesús, estás más lejos del mundo y las cosas del mundo. Cuando estás más cerca en comunión de Él, estás más lleno del Espíritu Santo y te estás llenando del Espíritu Santo de tal manera que no cabe el mundo en ti. ¿De qué te llenas más? Hermano, se va este año. ¿De qué se está llenando ya ahorita al finalizar el año? El apóstol Pablo escribe a la iglesia y les dice: sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, les dice. Les dice: no os embriaguéis con vino, en el cual no hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué hace comparación de un día hablen de eso? ¿Por qué hace comparación eso del vino? Cuando alguien está bien alcoholizado, hermano, pierde sentido de su ser. El alcohol toma control, ¿verdad?, de la persona. Se vuelve, y siempre, como también han conocido, ¿verdad?, en sus casas, los primos, amigos, vecinos de alguien así, que se embriaga y se vuelve otro. El malacopa, el peleonero, el que se deshace toda la comida ahí de la cena por la pelea que hubo, porque recuerdan el no sé qué, recuerdan eso, ¿verdad? En sus casas ya no. Del primo le han contado, ¿verdad? Le han contado. Bueno, eso sucede con el alcohol. Toma control de ti, ¿sí o no? Si te embriagas. Y Pablo hace la comparación: hey, ya viven en Cristo y eso quedó atrás. ¿Saben qué? Llénense del Espíritu Santo. Porque si estás lleno del Espíritu Santo, toma control de ti. ¿Se da cuenta de esa gran diferencia? Él toma control de ti. Asombroso. Al rato vas a llegar y le vas a decir: no tengo oro ni plata, pero ven, levántate del nombre de Jesús, te va a levantar y va a andar y va a caminar y va a ser santo. Es el Espíritu Santo en ti, obrando en ti. Los discípulos se notaban esas personas diferentes, su conducta diferente, su manera de ser, sus expresiones, su manera de hablar, todo acorde a su fe en Jesucristo, todo acorde a su Maestro. Los discípulos, hermano, son como el Maestro, acuérdense de eso. O debieran ser como su Maestro, porque a veces no quieren. Nuestro Maestro es Jesús. Y debemos ser como Él. Como Jesús, hermano. ¿Cómo te conoce la gente allá afuera? ¿Se podrán maravillar o no? ¿Se podrán maravillar? Decir: óyeme, ¿a poco tú eres? No lo creo. Sí, yo soy el que era aquel. Pero ahora estoy lleno del Espíritu Santo. Pero ahora Cristo habita en mí. Ahora tengo una nueva vida. Yo ya no soy aquel, pero soy la misma persona. La obra del Espíritu Santo sigue hasta nuestros días, hermano. Y quiero que se ponga de pie ahora. Y vamos a orar. Y pregúntese: ¿cómo lo mirarán allá afuera? Y también quiero que no se sienta menos de que, híjole, yo nomás estudié hasta el tercero del primario. El Espíritu Santo hace cosas asombrosas. Asombrosas. Nomás uno debe también estar dispuesto a ver. Así que vamos a orar. Acérquese, hable con el Señor y dígale: Señor,